Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su clase de dinámica. Continuando con el tema de la cinemática de los cuerpos rígidos, en este caso vamos a estudiar en particular el movimiento plano general. Como veníamos definiendo qué era el movimiento plano general siempre puede considerarse como la suma de una traslación y una rotación. ¿Qué mejor forma de entenderlo o explicarlo que varios ejemplos? Como ejemplo 1, tendríamos el caso de una rueda. Esto sería un movimiento plano, se está dando en el plano. Entonces, ¿qué movimientos estamos observando acá de la rueda? El punto A, que sería el centro de la rueda, o la partícula A, que sería el centro de la rueda, se está trasladando, y la partícula B, además de que se está trasladando, está rotando. Entonces aquí hay dos movimientos combinados que serían traslación y rotación. Nosotros podemos descomponer estos dos movimientos como la suma de una traslación con A, Nos damos cuenta, no estamos todavía rotando el punto B, simplemente estamos haciendo una traslación. Esto mantiene la misma dirección. Recuerden que son las condiciones para los movimientos en traslación, más una rotación alrededor de A. Entonces, primero trasladamos con respecto al punto central, que sería A, y luego tomamos ese punto A como punto fijo o eje de rotación y rotamos B. Y así conseguimos este movimiento que teníamos inicialmente. Como segundo ejemplo, ¿qué tendríamos? Esto es una barra que está rotando y el punto B se está trasladando de manera vertical hacia abajo y el punto A se está trasladando de manera horizontal hacia la derecha. Nosotros, ¿cómo podemos descomponer este movimiento? Hay dos formas de descomponerlo. Considerando primero una traslación en A, o la segunda forma sería considerando una traslación inicialmente en B. Pero como segundo ejemplo escogimos traslación en el eje horizontal hacia la derecha. Entonces, ¿cómo descomponemos este movimiento? Como una traslación horizontal, nos trasladamos de A1 a A2, más una rotación alrededor del eje A. Ahora estamos considerando este punto como un punto fijo, sería nuestro eje de rotación, y rotamos con respecto a ese eje de rotación de B1', que era a donde habíamos llegado con la traslación, hasta B2. Entonces, si se dan cuenta, estamos obteniendo esta posición final, con la suma de estos dos movimientos, que serían traslación y rotación. Traslación, miren que se generan trayectorias paralelas, y rotación, se generan círculos concéntricos. Y como tercer ejemplo tenemos el mismo caso de la barra, que se está trasladando de manera vertical y de manera horizontal en el punto A. ¿Y cómo podemos descomponer este movimiento? Ya lo habíamos dicho. Lo podemos descomponer también como una traslación primero en el eje vertical. Generamos trayectorias paralelas, traslación. Y luego de que ya trasladamos el eje vertical, entonces podemos considerar a B como un eje fijo, un eje de rotación, y rotamos a A de A1' hasta A2. Entonces, también obtenemos la misma ubicación que al principio. Entonces, sumando el movimiento de traslación
movimiento de rotación alrededor de este punto fijo que estamos considerando, tenemos también esta posición, esta configuración. Entonces, como caso general de movimiento plano, ¿qué tenemos? Dos partículas que se trasladan de A1 y B1 hasta A2 y B2, y estos movimientos o este movimiento general se puede considerar como la suma de dos movimientos. Traslación, primero generamos trayectorias paralelas, la dirección de esta línea se mantiene y luego rotamos considerando a A como un punto fijo o como eje de rotación. Rotamos de B1' a B2. Se puede afirmar lo siguiente: dadas dos partículas A y B de una placa rígida en movimiento plano, el movimiento relativo de B con respecto a un sistema de referencia unido a A y de orientación fija es una rotación. El movimiento relativo que hay entre A y B es una rotación. Es una rotación. Como lo evidenciamos en este esquema. Y para un observador que se mueve con A, pero que no gira, la partícula B parecerá describir un arco de un círculo centrado en A, que sería este arco que tenemos de B1' hasta B2. Entonces, conociendo esto, ya podríamos entrar a estudiar lo que sería la velocidad absoluta y velocidad relativa en el movimiento plano. Recordemos, cualquier movimiento plano de una placa puede ser reemplazado por una traslación definida mediante el movimiento de un punto de referencia arbitrario A. Sería esto que estamos mostrando por acá, traslación con A, y una rotación simultánea alrededor de A. Entonces aquí consideramos como eje central de ese cuerpo, de esa placa, el punto A y rotamos alrededor de ese punto. Listo. Si nosotros entonces queremos conseguir lo que sería la velocidad B lineal, que estamos representando con este vector acá en el esquema, entonces, ¿cómo conseguiríamos esa velocidad de B? Primero lo que hacemos es dividir el movimiento plano en que en una traslación con A más una rotación alrededor de A. Entonces miremos, ya sabemos que la velocidad relativa de B con respecto a A es una velocidad provocada por la rotación. Y conoceríamos entonces la dirección, porque conocemos la dirección de ese vector RB con respecto a A. Entonces, conocemos BA, que sería una traslación. Ya conocemos su dirección. Y conociendo la velocidad relativa de B con respecto a A, que sería omega cruz R, sería omega, que sería la velocidad angular. En este caso está en el eje Z, por eso tiene como vector unitario K, cruz R, este R no cambia, esta distancia es fija, porque esto es un cuerpo rígido. Conocemos la dirección de la velocidad angular y conocemos la dirección de ese R o de esa posición relativa de B con respecto a A. Conociendo estos dos vectores, BA y este otro vector, velocidad relativa de B con respecto a A, podríamos hallar entonces lo que sería la velocidad de B. Si nosotros sustituimos esto que tenemos por acá, que ya sabíamos que habíamos estudiado en el movimiento de rotación alrededor de un eje fijo, nos quedaría lo siguiente: velocidad de A más producto vectorial entre la velocidad angular de ese cuerpo
que en el caso que estamos estudiando está en la dirección z positivo, cruz ese vector de posición que me define la posición relativa entre B y A, o de B con respecto a A. Ahora, esto lo podríamos mirar mejor con un ejemplo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Suponiendo que se conoce la velocidad BA, de la velocidad esta, horizontal, del extremo A, se propone encontrar la velocidad de BB del extremo B y la velocidad angular de la varilla, esta varilla AB, en términos de la velocidad BA, la longitud L, sería la longitud de la varilla, y el ángulo θ. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ya sabemos que hay dos formas de solución. Una es considerando primero una traslación en el eje horizontal hacia la derecha y la otra sería considerando una traslación en el eje vertical hacia abajo. Y luego de estas dos, si consideramos primero una traslación con respecto a A en el eje horizontal, luego rotaríamos sobre ese punto A. Y si consideramos primero una traslación en el eje vertical con respecto a ese punto B, luego consideramos ese punto B como eje fijo de rotación y rotamos en A. Entonces, analicemos. Solución 1. Entonces, el movimiento plano que estamos representando es una traslación en el eje horizontal con respecto a este punto A y una traslación en el eje vertical con respecto a este punto B. Y esas dos traslaciones me provocan una rotación de la varilla o de la barra. Entonces, como forma de solución 1, primero consideramos una traslación con A, sería una traslación en el eje horizontal, más una rotación alrededor de A. Entonces, rotamos la barra con respecto a un eje fijo en A. ¿Cuál es la ecuación que me define la velocidad de ese punto B? Sería la suma vectorial de la velocidad de A más la velocidad relativa de B con respecto a A. Y estas ecuaciones ya las conocemos. Miremos este triángulo de velocidades. ¿Yo cómo podría encontrar una relación entre BA y la velocidad de B con este θ? Yo, como lo que tengo es un triángulo rectángulo, podría decir que tangente de θ es igual al cateto opuesto, que sería la velocidad de B, sobre el cateto adyacente, que sería la velocidad de A. ¿De dónde sale este θ? Si yo tengo θ por acá y trazo el vector de velocidad relativa de B con respecto a A, quedaría a 90 de esa varilla. Quiere decir que si yo trazo una horizontal por acá, este ángulo θ que tenemos por aquí sería el mismo ángulo θ que tenemos respecto a una horizontal acá arriba. Por eso, esta velocidad relativa de B con respecto a A tiene un ángulo θ con respecto a esa velocidad del punto A. Entonces, como habíamos dicho, que podemos relacionar las dos velocidades utilizando esa función trigonométrica de tangente, entonces decimos que tangente de θ es igual al cateto opuesto, en este caso que sería la velocidad de B sobre cateto adyacente. Como yo lo que quiero encontrar es una ecuación que me defina la velocidad de B en términos de BA y de θ, entonces yo despejo de acá a la velocidad de B y así obtengo lo que quiero, velocidad de B en términos de la velocidad de A y de θ.
¿En qué dirección? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque estos dos extremos me definen la orientación de ese extremo de la barra o de la varilla L. Entonces iría hacia abajo. Conociendo esta definición, velocidad relativa de B con respecto a es igual a R por omega, entonces yo puedo definir a partir de este ejercicio que estamos solucionando o de este ejemplo que estamos mirando, que la velocidad relativa de B con respecto a va a ser esa velocidad angular por L. Y L sería la longitud de nuestra barra, que es una longitud fija. Ojo, lo que queremos encontrar es ahora, ya encontramos la velocidad de B en términos de BA y de θ. Lo que estamos buscando ahora es la forma de relacionar L, BA y θ con la velocidad angular de esa barra. De esta manera, yo podría ahora relacionar la velocidad angular con la velocidad de ese extremo A y el ángulo θ, reemplazando esto que ya habíamos conseguido acá en esta otra ecuación. Y nos quedaría esto. Entonces, yo de acá, como lo que quiero encontrar es la velocidad angular de la varilla en términos de la velocidad de A, de L y de θ, entonces yo despejo a omega de aquí. Y así encontramos lo que nos están pidiendo, que sería la velocidad de B en términos de esto y la velocidad angular de la barra en términos de la velocidad de A, de L y de θ. Y como segunda forma de solución tendríamos entonces ahora una traslación en el eje vertical. Como tenemos una traslación en el eje vertical, vamos a obtener el mismo resultado, pero vamos a partir de que estamos dividiendo el movimiento en una traslación con B y una rotación alrededor de B. Construimos el mismo triángulo, pero ahora no tenemos una velocidad relativa de B con respecto a A, sino una velocidad relativa de A con respecto a B. Esta ecuación cambia, ahora aquí ya no tenemos B, sino velocidad de B, sino velocidad de A, y aquí tendríamos la velocidad de B. Y acá lo que ya habíamos mencionado, que sería la velocidad relativa de A con respecto a B, que la podemos hallar a partir de la rotación de esta barra, o de la velocidad angular de esa barra multiplicada por la longitud. Tenemos la misma relación, aquí está θ, tangente de θ sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Obtenemos una ecuación que nos define la velocidad de B en términos de BA por y de θ. En la misma dirección hacia abajo tenemos el mismo movimiento. Velocidad de A con respecto a B, la misma magnitud. Velocidad angular de la barra por L, nada cambia. Y esa velocidad de A, analicemos este triángulo. ¿De dónde sale que la velocidad de A es igual a la velocidad de A con respecto a B por el coseno de θ del triángulo? La hipotenusa por el coseno de θ sería ese cateto adyacente. Ahora, si yo reemplazo la velocidad de A con respecto a B, que hayamos conseguido inicialmente, que es la velocidad angular de la barra por la longitud de esa barra, en esta otra ecuación obtendríamos la velocidad de A en términos de velocidad angular de la barra, longitud de la barra y el ángulo θ. Y así podríamos conseguir también la velocidad angular en términos de ¿quién? De la velocidad de A, de L y de θ. ¿A partir de qué? De esta ecuación. Despejamos omega de esta ecuación. Es importante tener en cuenta esto. La velocidad angular de un cuerpo rígido en movimiento plano es independiente del punto de referencia. ¿Qué quiere decir esto?
Si yo coloco el punto de referencia aquí, la velocidad angular va a ser la misma que estoy colocando en este punto de referencia, que en este caso es B. O si yo coloco como punto de referencia A, la velocidad angular va a ser la misma que yo estoy colocando acá. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta.